Seguimos en este punto de partida 2021, estamos en comunicación con Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. Gustavo, gracias por esta comunicación. Es un contexto, decíamos fuera de cámaras, muy complejo el que está viviendo el país en este 2020 que ha pasado y en este 2021. Recién se están de alguna manera acomodando. Se está acomodando el sistema sanitario con la llegada de las vacunas, y para los trabajadores es un contexto de fragilidad en lo sanitario, por supuesto, pero también una situación económica compleja, ¿no? Una situación económica compleja, y en este sentido las paritarias en este inicio de año vuelven a tener su peso en lo sindical. Sí, no quisiéramos estar hablando de que hay compañeros, que cuando uno habla de que hay un porcentaje importante en nuestra provincia, que si bien llegó a un crecimiento en los primeros meses, ¿no? Que se hablaba de un crecimiento de la indigencia en nuestra provincia del 193%, que después, bueno, retrocede, digamos, pero que haya alguien que tenga problemas para comer en nuestra provincia, que haya alguien que tenga problemas como para llegar a fin de mes, que tenga dificultades para las necesidades básicas, me parece que debe avergonzar a toda la sociedad, ¿no? O sea, hay algo que está creciendo, que la madre de todas las batallas creo que pasa por ahí, ¿no? O sea, está creciendo no solamente la indigencia, la pobreza, sino la desigualdad. O sea, eso es lo que por ahí es la madre de todas las violencias, de la más sutil a la... en ese sentido, el salario siempre fue, digamos, lo han dicho todos los ministros de Economía cuando asumen, todos los gobernadores cuando asumen, es una herramienta fundamental que aparte trae cierta estabilidad, cierta cabeza fría a todo un sector de la economía que no tiene mucho que ver con... no son asalariados, digamos, pero son los pequeños y medianos que van cayendo en esta idea, ¿no? Van cayendo, digo, porque a algunos sectores les cuesta mucho, que dependen de que el pueblo en general, que los trabajadores tengamos poder como para comprar lo mínimo indispensable. Bueno, eso está deteriorado fundamentalmente no solamente por lo que pasa en el Estado, sino en el sector privado. Entonces, la paritaria estatal en el sentido más amplio, ¿no? Digamos, los estatales provinciales, los municipales, los estatales nacionales, los profesionales no profesionales, los compañeros, creo que no deberíamos tener las dificultades que estamos teniendo a la hora de sentarnos, mucho menos los compañeros que están al frente, digamos, mucho menos los compañeros de salud, mucho menos los compañeros y compañeras, digamos, de salud, de educación, de desarrollo social, los que están ahí en la trinchera y han estado en la trinchera y han sufrido situaciones tremendas, desde la pérdida de vida hasta la pérdida de familiares, han estado uno de los sectores que más se ha contagiado, ¿no? Y que más ha sufrido esta pandemia. Entonces, y lamentablemente hay un sector de la dirigencia sindical que desnaturaliza, digamos, por su propio accionar la paritaria, como que la paritaria deja de ser dos partes, la patronal y los trabajadores que se encuentran, en donde no deberían decir otra cosa que no sea el mínimo, o sea, los números de la canasta de consumos mínimos que necesita una familia de trabajadores de 2 adultos y 2 menores escolarizados. Ningún cálculo, no solamente los compañeros de la Junta Interna del INDEC, digamos, pero ningún cálculo de ningún grupo económico, ninguna consultora habla de que esa canasta de consumos mínimos baje de alrededor de 85.000 pesos, ¿no? Algunos dan mucho más, algunos algo menos, pero digo, en general eso es lo mínimo que debería estar, y lo primero que deberían decir la dirigencia gremial, y lamentablemente no lo dicen. Estamos escuchando de que hay un reconocimiento de que
la inflación va a ser de un 34%. Parece que se olvidaron de hablar de la pérdida salarial, no del año anterior, sino de los años anteriores, y que debería plantearse con mucha firmeza, ¿no? Con la misma firmeza que plantean no hay plata en los ministros de Economía. Digamos. Ahora, Gustavo, vos mencionás esa cifra, 85.000 pesos mensuales. ¿Cuántos trabajadores que no tienen vivienda, no? Hay que contabilizar eso dentro de lo que es el raconto. Sumale algo que el propio presidente habla del derecho a las comunicaciones, ¿no? Concretamente debería ser tomado hoy como otros servicios, ¿no? El derecho, digamos, a contar. Bueno, sumale a eso, digamos, los gastos que se tienen cuando se habla de la conectividad y de la presencialidad mixta. Bueno, el gasto que implica en un sector que puede y en otro sector, obviamente, marginado. O sea, que no solamente estamos reclamando mayor seriedad, mayor respeto, ¿no? Mayor respeto al trabajo que se ha desarrollado durante toda la pandemia, que se escuche cómo se ha empezado a valorar no solamente la salud, sino la educación pública, todo, ¿no? Aprovechar así como en su momento todo lo que viniera del Estado era malo, bueno, parece que esta situación crítica, trágica, ha servido como para resaltar la función del Estado. Dentro del Estado el Estado funciona gracias al trabajo, ¿no? Al trabajo que realizan miles y miles de trabajadores. Bueno, respeto hacia eso, y me parece que es una burla de que se hable de que las cláusulas estas de revisión, ¿no? Creo que ha perdido credibilidad el gobierno el gobierno anterior, esta irresponsabilidad de no acordamos en la paritaria y metemos un decretazo, ¿no? Los aumentos, porque en realidad la paritaria requiere de un acuerdo. Ahora, requiere de que los que están sentados en la paritaria en nombre de los trabajadores no se olviden un solo momento de estas cuestiones mínimas, ¿no? Que es como, por ejemplo, que nadie puede vivir dignamente. Ese piso de dignidad son los 85.000 pesos. Deberían estar a los gritos planteando que ningún trabajador estatal, privado, del sector que sea, debería estar cobrando menos de esa cifra. Entonces, regularizar, obviamente, es un tema muy importante. Un plan de regularización laboral, no solamente de los estatales provinciales, de los estatales municipales. Tenemos el caso de Venado Tuerto, que es una cosa que queremos plantear, un joven intendente, pero que ha echado a una lista de personas, todas mujeres, una compañera con tratamiento oncológico, una compañera embarazada, un embarazo de riesgo, ha echado una delegada gremial, ha echado a una compañera asmática que estuvo trabajando durante toda la pandemia. Digo, Venado Tuerto, permisionarios, ¿no? Permisionarios los que emiten el permiso de estacionamiento, sí. Tienen un sector que tiene 2 compañeras muertas por COVID. Bueno, eso para aclarar que no es el gobierno provincial o el gobierno nacional o que por decir estas cosas no está tratando de favorecer a uno, no. Plan de regularización laboral en el marco de aumento de salarios dignos, que se abran verdaderamente las paritarias, y que los dirigentes sindicales que tenemos cumplan el rol que deben cumplir, que deben de empezar a decir estas cosas y con urgencia, y que no haya un solo segundo de esa reunión en donde se olviden de los compañeros, de las jubiladas, de los jubilados, ¿no? De que lo que están definiendo juega el destino de miles de trabajadores. Debería haber más unidad entre los gremios docentes, los gremios municipales. Deberíamos estar todos diciendo, estas cosas, y sería mucho más fácil incluso para el gobierno, ¿no? Incluso para el gobierno, porque también es falsa la creencia de que
esto va a resolver, esta forma de resolver como si fueran un club de amigos, eso resuelve el conflicto, ¿no? Eso potencia el conflicto. La paritaria es para que poder resolver un conflicto central, que es el conflicto del salario, resolverlo una vez al año, ¿no? Lo que están haciendo es potenciando el conflicto y extendiendo el conflicto de acá hasta que haya un aumento digno. Gustavo, entrando en el terreno de lo político estrictamente, más allá de lo sindical, de los trabajadores, del salario, se está discutiendo en Argentina nada menos que la situación de la deuda y otros temas importantes como el tema de la hidrovía. En el tema de la deuda puntualmente, ¿cuál es la evaluación que están haciendo desde la CTA? Nosotros hemos dicho claramente que en la boca de un presidente, en un discurso, en un momento determinado, vaya planteado el tema de la deuda en esa justa dimensión, que esté orientado de alguna forma a acciones que va a emprender el Estado Nacional a través del Poder Ejecutivo, ¿no? De reclamarle también al Poder Legislativo y cuestionar al Poder Judicial en relación al tema de la impunidad que tienen algunas cuestiones, me parece un hecho verdaderamente auspicioso. Ahora, también lo que planteamos es que con la experiencia que tenemos de otras situaciones donde se han dicho palabras muy justas, pero después los hechos no se han correspondido, me parece que más que nunca debe haber un posicionamiento de los trabajadores, que somos los que los trabajadores que tenemos trabajo, que estamos sindicalizados, y los millones de trabajadores que han perdido el trabajo y que tienen que ver en ese discurso de ese presidente y que tienen que ver en la historia, ¿no? Que lo que ha dicho, Olmos, Pino Solana, Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Claudio Lozano, y cientos de compañeros que dignamente han denunciado que la deuda externa, que no solamente que no somos acreedores, que no somos deudores, sino que somos acreedores, ¿no? Que somos acreedores, que las deudas se pagan, las estafas no. Bueno, que han venido denunciando y que me parece que es un buen momento para honrar y para saludar todo ese trabajo de hormiga que han hecho cientos de compañeros que se expresan claramente en estos nombres que te di. Me parece que la suspensión del pago mientras sucede esa investigación es algo que se impone, porque es deuda externa o vacuna, deuda externa o planes de vivienda, deuda externa o salud, deuda externa o alimentar como corresponde y como manda la Constitución y manda la conciencia democrática, ¿no? Y el corazón y el alma de cada uno, digamos, como debe alimentarse en un país rico como el nuestro. Y en la otra cuestión que plantea, lo de hidrovía sociedad anónima, ¿no? Es un tema central, es un tema muy importante. El Paraná, ¿no? El Paraná es un tema central. El Paraná es vida. El Paraná es más de casi 30 millones de personas. Somos 60% de agua, 65%, dicen los científicos, ¿no? Los que nos estudian. Bueno, somos más Paraná que otra cosa porque el agua que tenemos tiene que ver, el Paraná circula por adentro nuestro, digo, empezar a defender todo esto, la vida que ha traído este río, que no está hecho para los negocios, que hay que honrar lo que sucedió en la Vuelta Obligado y en Punta Quebracho, hay que honrar, hay que conocer esa historia para saber si entregarle nada menos que el Paraná a los grupos privados, que la única ley que van a respetar es la ley de la ganancia. La ley, te diría, Gustavo, la ley del contrabando, ¿no? Porque es de público conocimiento que el Paraná sirve para triangular muchísimas de las exportaciones sojeras, ¿no? Irregularmente, al Paraguay, por ejemplo. Paraguay, el mismo estado que asesina niñas argentinas, ¿no? A través de su ejército. Paraguay, el ejército también que tiene que responder por el caso de desaparición. También Paraguay tiene que responder esto que aparece hoy en las estadísticas de que parece que produce más soja de lo que produce claro, de todo el territorio
De Paraguay. De Argentina, ¿no? Parece que son más productores que nosotros y que, primero por esto, ¿no? Que hacen figurar, digamos, toda esta cuestión. Pero digo, hay que recuperar los puertos, recuperar el control, hay que recuperar cada uno de esos organismos, digo, Sanidad de Fronteras, SENASA, ¿no? Y nosotros impulsamos un debate de que también tendría que haber una fiscalía especial, ¿no? Así como hay una fiscalía por la problemática, digamos, por los delitos de lesa humanidad, o la fiscalía que aborda cuestiones de género, ¿no? Que hay una fiscalía especial también para el PAMI, también debería haber una fiscalía federal especial que tomara en sus manos todo la lista interminable de delitos federales y delitos, digamos, de la justicia provincial también, digamos, pero delitos federales principalmente, que suceden en ese complejo oleaginoso portuario agroexportador que tiene su epicentro ahí en el cordón industrial y principalmente en San Lorenzo, Puerto San Martín. 30.000 millones de dólares, más o menos, números más, es una parte importante de la economía y no hay delito que no se cometa con la impunidad de estos grupos económicos que manejan la vía y depredan, ¿no? Y aparte de saqueadores, son depredadores de nuestros ríos porque subordinan todo, no a una cuestión, sino concretamente al lucro, la ganancia, al contrabando y a esto, a darle la impunidad a cientos de delitos que diariamente se consuman a espaldas de la Constitución y el pueblo argentino. Me parece que hay que recuperar. También fue muy importante la convocatoria de las provincias, independientemente de la opinión que tengamos de tal o cual gobernador, y realmente, digo, por eso planteaba lo de la deuda. Después uno puede escuchar palabras que respaldamos, pero evidentemente no hay que también aprender a ir ganando la calle como para garantizar que eso tan lindo que se dice se logre concretar como esto. Tiene que haber el Estado tiene que recuperar el control sobre el río y el pueblo tiene también que recuperar, digamos, el control sobre eso tan importante que es para la vida en general, no solamente para el humano, digamos, para el oxígeno, el agua, el aire, que es todo lo que suceda en el Paraná. Hay una herramienta que tenemos, que es el Estado de Derecho, ¿no? Que el Estado, bueno, eso también tiene que existir porque en esas 40 terminales portuarias parece que no llegó en 1983 todavía, ¿no? Hay impunidad y hay una, dictadura del gran capital financiero que controla algo fundamental para la vida en general, como es el río Paraná. Cuánto para charlar sobre ese tema, Gustavo. También lo vamos a hacer en otra oportunidad, ¿no? Pero recuperar la capacidad del Estado de producir sus buques mercantes, sus industrias navieras. Esto es fundamental para recuperar la soberanía. Sin soberanía, todo esto que expresás es muy difícil de ejecutar y seguramente una de las patas fundamentales de la soberanía es la recuperación de nuestros astilleros, de nuestras industrias navieras, bien digo. Lo vamos a charlar en otro momento, te agradecemos estas reflexiones. Bueno, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en este punto de partida. Vamos a volver a encontrarnos el próximo lunes a las 22 aquí en Canal 2 Veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.